Hola a todos y a todas, mi nombre es Luisa Caicedo, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad del Valle, sede norte del Cauca. Y junto a mis compañeras Leslie Vázquez, María Fernanda Medina, Mariana Hurtado y Lina Poveda, el día de hoy les vamos a compartir un video sobre la acción colectiva. Iniciando con el testimonio de uno de nuestros compañeros llamado José Rafael Sandoval, quien es líder estudiantil de hace 5 años y durante su proceso ha atravesado grandes obstáculos, transformaciones, a la vez que avances y logros que le han permitido ser el líder que hoy en día es, un ejemplo para la comunidad estudiantil de lucha y perseverancia. Bueno, un saludo a quien tenga que ver este video. Vamos a hablar un poco de los hechos y diferentes connotaciones que sucedieron el 13 de diciembre de 2018, en donde estábamos en el marco del paro estudiantil nacional, liderado por, en su momento, la organización UNES, que era la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, y quien era que guiaba las acciones del paro estudiantil. El 13 de diciembre, ya ha pasado 2 largos meses de paro estudiantil, donde evidentemente hay un desgaste del movimiento y de los estudiantes por la movilización. Ya la fuerza que tenía este paro estudiantil en ese momento no era la que con la que inició. Por ende, la movilización del 13 de diciembre era una movilización, primero, pues muy importante en el marco de que ya estábamos cerrando el año y el paro iba a alargarse durante todo el mes, pero también porque estaba en el marco de la mesa de negociación con el gobierno nacional. En ese momento habían rumores de lo que se estaba llegando a un acuerdo, pero aún no había la firmeza de ese acuerdo. Entonces, en varias partes del país se adelantaron acciones de hecho contundentes, lo hemos llamado así, en la ciudad de Popayán, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali y en Santander de Quilichao. En ese momento nosotros hicimos una movilización de plantón afuera de la universidad, y en el transcurso de esta movilización pues nos enteramos de que no había fuerza disponible de la Policía Nacional para atender la situación, es decir, pues no había personal de desmán ni de policía para llegar a repeler nuestra movilización. Entonces nosotros estratégicamente habíamos planteado que esa movilización debía ser una movilización que tomara el foco de la gente en Santander de Quilichao y de los medios de comunicación. Llevábamos personal estudiantil que tenía pues el tema de transmisiones en vivo y al enterarnos de que no había fuerza disponible nos dirigimos hacia lo que es la Y de la variante para entrar a Santander de Quilichao desde el norte, es decir, desde la ciudad de Cali, y ahí estuvimos plantados más de media hora. La fuerza disponible estaba en la ciudad de Caloto, en el municipio de Caloto, atendiendo un tema con los indígenas. Entonces pues al momento de que nosotros bloqueamos la vía panamericana, se desplazan para poder pues, disolver la situación. En ese momento no teníamos personal de derechos humanos, éramos alrededor de unos 30 estudiantes, pues sin ningún tipo de capucha o de explosivo, por así decirlo, y estábamos solamente plantados en la vía. Decir, ¿no? Entonces estábamos nosotros en la Y de la variante de Santander de Quilichao, en el lado norte. Entonces llega la SMAT, que fueron más o menos unos 30 en un camión, y estos 30 hombres llegan y pues ven la línea de estudiantes, éramos muy poquitos, éramos como 25 o 30 también. Entonces llegan y tiran los primeros gases detrás de nosotros. Entonces quedamos nosotros como cercados por entre el gas y el SMAT. Entonces nos tocó atravesar la nube de gas y bueno, muchos nos afectamos por ese tema. Pues yo personalmente me va mal con el tema del gas, entonces muchos estuvimos afectados, pero nos tocó correr, caminar hasta la universidad, ellos detrás de nosotros, disparando balas de goma. Varios compañeros tuvieron afectada la espalda, pues por las balas de goma. También lanzaron de esas granaditas de perdigones se llama, entonces tiran la granada y esa granada explota con muchas bolitas. Entonces llegamos a la universidad caminando y ahí llega, apareció el profe Silvio. Los policías iban a entrar a la universidad, entonces nosotros pues nos entramos al campus como tal, a los salones, y el profesor Silvio alcanzó a cerrar la puerta con candado con los guardias. Entonces ellos quedaron allá afuera y nos quedamos un rato pues diciendo cosas. Ellos quedaron por ahí una hora fuera de la universidad, nosotros ahí también en la puerta otra hora, y todo ese ejercicio pues después fuimos a revisar los heridos, cuántos teníamos, como 10 heridos. Se hizo un video exigiendo pues el respeto a los derechos humanos.
Ese fue un día bastante duro, bastante solo, pero fue el primer enfrentamiento porque nosotros no hicimos nada, no lanzamos cosas ni nada, y quedó para la historia. Mi nombre es Leslie y María Fernanda Peña. El día de hoy vamos a hacer el análisis de la acción colectiva expuesta anteriormente por nuestro compañero Rafael. Bueno, entonces para hablar de las características que tiene esta acción, vamos a hablar desde el autor Tarro, el cual nos dice que las acciones disruptivas en su forma contemporánea, la disrupción tiene una lógica indirecta, que en primer lugar es la expresión concreta que se tiene en el grado determinado en los movimientos. En segundo lugar es que la disrupción destruye en las actividades rutinarias que se dan diariamente. Y en tercer lugar, el bloquear el tráfico o irrumpir es una amenaza para el Estado. En la acción que se presentaba, que dirigió el compañero Rafael, nos presentaban que ellos se desplazaron hacia la vía panamericana, en donde se presentó una alteración de la vía, taparon la vía. Bueno, los actores que presentaron en esta acción son los estudiantes, el ESMA, el líder Rafael, donde ellos estuvieron básicamente unas 2 horas ahí en el lugar, y llega el ESMA a presentarse con la fuerza bruta. Ellos eran unos 30 estudiantes más o menos, donde no tenían ni capuchas, no tenían con qué defenderse, y el ESMAD de una llegó a desplazarlos con la fuerza bruta. Esto, cuando se emplean las formas disruptivas, asustan a los antagonistas, en este caso que el antagonista es el Estado, por su coste potencial. Conmocionan a los observadores y preocupan las élites que se relacionan con el orden público. Lo anterior logró que se comprendiera que la fuerza del Estado desde esta manifestación es una fuerza bruta, donde simplemente 20 estudiantes que se encontraban haciendo una marcha pacífica se les llega de manera agresiva. Por último, se puede decir que otra de las características que presenta esta acción es la incertidumbre, debido a que no se sabía qué iba a pasar ellos yendo a realizar esta acción colectiva, ya que en las 2 horas que estuvieron nunca imaginaron que el ESMAD llegara con esa fuerza, ni que los desplazaran de esa manera. Era una incertidumbre en tanto a los estudiantes como a las personas que estaban ahí en ese momento, porque no se sabía qué era lo que iba a pasar. Bueno, compañeros, continuando con el análisis, ahora hablaremos de cuáles fueron las oportunidades políticas que se presentaban en ese momento. Entonces, para hacerlo, quisiera retomar al autor del que hablaba primeramente mi compañera María Fernanda, Tarro. Él expresa que las aperturas o cierres incentivan o desincentivan la acción colectiva. En ese sentido, él habla que ese tipo de aperturas o cierres tienen dimensiones que hacen parte de la acción colectiva como tal. Esas dimensiones están guiadas por los regímenes, la fuerza estatal, el gobierno o inclusive los tipos de élites que se presenten en un gobierno. De acuerdo a esto, a nivel nacional podíamos observar que el país atravesaba por un cambio de gobierno, en este caso el de Iván Duque. Él había planteado diversas políticas que fueron controversiales y a la vez de gran relevancia en nuestro país, y en medio de esas políticas estaba la política que afectaba el sector de la educación, desde la poca financiación que venía teniendo esta desde hace muchos años. Esa presentaba una oportunidad política, y de acuerdo a eso también se presentaban las mesas de negociación en las que estaban participando los estudiantes. Ya a nivel local, hablando desde la acción en la que participó nuestro compañero Rafael, podemos decir que había una oportunidad política, porque finalizando todo este tipo de movimiento, ya en el mes de diciembre, lo que los estudiantes querían era que se avivara nuevamente como tal el movimiento estudiantil, y que supieran que todavía seguía existiendo una fuerza que los movía, y era lograr que en esas mesas de negociación existiera un acuerdo donde la educación tuviera más financiación. Bueno,
En el contexto del paro del 2018, paro estudiantil, se da después de que las universidades públicas de todo el país entran en una crisis debido al déficit histórico presupuestal. Este se divide en dos. Son 15 billones en infraestructura y 1.5 billones en funcionamiento. Este paro se da después de que estudiantes y docentes consensuadamente llegan a tomar esta decisión y empiezan a movilizarse y manifestarse en todo el país. Además de exigir una reforma al programa Pilo Paga, porque terminaba beneficiando en su mayoría a universidades privadas, ya que no tenía unas categorías en las que, por ejemplo, algunas carreras se pudieran ver en universidades públicas. La Universidad del Valle, sede norte del Cauca, a través de líderes estudiantiles y diferentes colectivos, logra participar de la Mesa Nacional de la UNES, que es la Unidad Nacional de Estudiantes de Secundaria, de Educación Superior. Y en diciembre se da una acción colectiva en el municipio de Santander por los estudiantes de la Universidad del Valle mediante la cual, se manifiestan y toman la decisión de ir hasta la Y, que es la variante. Esto para buscar la atención y hacer un llamado al gobierno nacional manifestando pues la problemática también en general, pero focalizándose en la zona. Mi nombre es María José Hurtado Tovar y ahora les voy a hablar de los alcances y efectos que se lograron por medio de aquella acción colectiva. Los seres humanos tenemos derecho a la vida y a luchar por nuestros derechos como estudiantes. Pero el 13 de diciembre de 2018, en aquella acción colectiva que se presentó en la ciudad de Santander de Quilichao, se presenta un acto de vulnerabilidad de derechos hacia los estudiantes de la Universidad del Valle por medio del ESMAD, en donde muchos quedan gravemente afectados y heridos. Podemos decir que es un enfrentamiento porque los estudiantes estaban haciendo esa acción colectiva de manera pacífica. Estaban demostrando de que los estudiantes podemos lograr las cosas de manera pacífica. Entonces por eso decimos de que hay ese enfrentamiento, ya que los estudiantes no atacaron al ESMAD, sino que el ESMAD fue los que agredieron físicamente y también psicológicamente a los estudiantes de la Universidad del Valle, los que estaban realizando esta acción colectiva. Entonces este es un efecto negativo que se produjo en esta acción colectiva. Pero ahora vamos a hablar de esos efectos positivos y alcances. Uno de ellos fue lograr una legitimidad hacia la alcaldía y también hacia el consejo municipal, que son muy importantes dentro de esta ciudad, y también hacia otras organizaciones pertenecientes de esta ciudad. Como segundo alcance, podemos decir de que pasaron de 300 me gusta a 3.000 a 4.000 seguidores en la página de Facebook, sede norte del Cauca. Por último, podemos hablar del alcance que se dio a nivel nacional y fue el incremento de 4,5 billones a la base presupuestal de la educación superior en Colombia. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video y ahora como parte final nos gustaría dar una reflexión acerca de lo visto anteriormente y hacer especial énfasis en las acciones colectivas como objeto de estudio del trabajo social. En este caso, el trabajo social cumple una función fundamental, ya que dentro de la normatividad de la profesión, el trabajo social está en la obligación de responder e intervenir a sus proyectos a partir de las políticas de bienestar humano y el desarrollo social. Finalmente, es indispensable que nosotros como estudiantes hagamos estos ejercicios porque nos permiten hacer memoria de estos procesos y cómo se articulan con nuestra profesión. Espero que todos hayamos podido aprender un poco sobre la acción colectiva y sus elementos. Muchísimas gracias a todos.